María Roca y bueno, os saludo desde Campos, que es donde vivo, en Mallorca, en España. Y desde que salió el documental de Minuto Heroico, pues he vuelto a recordar muchas cosas del tiempo que pasé en la obra. A raíz de esto también, pues he seguido algunas veces algunos de los coloquios de Ágora. Y estos últimos tiempos, bueno, estas últimas semanas, estaba pensando que necesitaba o que quería decir que yo de la obra recibí muchas cosas buenas también. A ver, el nombre me lo dieron mis padres, María, y el apellido de mi padre, claro, Roca, y en la obra rápidamente me sacaron un poco el chiste, ¿no? La broma de que era el saxum y de que era fuerte. Yo no sabía lo que era esto, pero bueno, después me explicaron que lo que eran las jaculatorias para agradecer o para pedir cosas a la Virgen, y entonces yo usaba mi nombre a veces como jaculatoria también. Y son cosas que van tan unidas y que en la obra te las vinculan tanto a tu persona que yo no puedo renunciar a ello. O sea, que mi propio nombre, aunque no tenga nada que ver con haber sido numeraria, pero ya ha quedado como si dijéramos con con esa nueva dimensión también. Claro, una roca es una cosa fuerte en sí, yo no es que me considere nada fuerte, pero sí que es un recordatorio a la hora de decir o de pensar, que lo leí una vez y me gustó mucho, que yo pienso que no somos propietarios de nuestra vida, que no tenemos la propiedad privada de las experiencias que hemos tenido y que es muy bonito compartir lo que hemos visto en el documental de Minuto Heroico, que hemos visto que hemos vivido cosas tan fuertes y al ponerlas en común hemos visto que no estábamos solos y nos ha ayudado, pero yo sí echo un poco de menos recordar las cosas buenas que yo he recibido del Opus Dei. Mm, no estoy de acuerdo con las formas de la obra. Yo estaba convencida de que tenía una vocación. Ahora mismo, si me preguntan si tengo vocación, no lo sabría decir. Tampoco sé decir si mi fe es una cosa doctrinal, porque me he alejado muchísimo de todas las prácticas religiosas. Eh, pero sigo muy inquieta y muy insatisfecha en cuanto al sentido de la vida. Yo pienso que hay personas que quizás, no lo sé, porque no conozco a todo el mundo, yo pienso que hay personas que sí que quizá tienen un poquito más de curiosidad por saber qué hemos venido a hacer en este mundo. En mi casa, en mi familia, a veces se hablaba de estas cosas. Con mi madre, que ya no está, a veces teníamos la discusión, ¿no? ¿Y qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Y yo, que era una persona bastante no era fácil de llevar como adolescente, le volvía a ella la pregunta, ¿no? Pues dímelo tú, que eres tú quien me ha traído al mundo, ¿no? Yo no sé qué voy a hacer aquí. Bueno, pité a los 20 años como numeraria, pero a mí ya me habían planteado la vocación en el club de bachilleres, siendo muy jovencita, pero yo iba a un colegio que no tenía nada que ver con las ideas del Opus Dei, así que aquello no influyó mucho. Después, cuando me lo volví a plantear, yo vivía sola, estaba en Suiza, tenía 17 años y allí sí que vi las cosas bastante claras, o yo creo que la mezcla de vivir sola tan joven, porque hablamos de los años 78, o sea, yo conocía pocos casos de niñas de Barcelona que vivieran solas en otro país, pero era lo que yo quería hacer, quería estudiar en Suiza y mis padres con muchísima confianza me dejaron ir. El- Allí me encontré en situaciones un poco, bueno, muy novedosas para mí y entonces me refugié otra vez en los centros de la obra y allí sí que me planteé ser numeraria. Después pasaron una serie de temas y cuando se lo dije a mis padres,
me quisieron alejar de la influencia de la obra, me fui a vivir a Estados Unidos y a la vuelta fue cuando quité. Por esto que no tengo un recorrido, digamos un itinerario que sea niña de San Rafael, hija de supernumerarios y que saliendo del nido pues es numeraria y vuelve a vivir todo tal como ha vivido en su familia. En mi familia había de todo, había gente, bueno, no voy- sí, bastante cercana, pues que se liaron con droga. No había muchos ejemplos cercanos a mí, desde luego, de seguir vocaciones religiosas, ni uno. Y esta fue una de las frases que mi madre me dijo. En esta familia no hay vocaciones. Y yo le dije, pero es que esto no es genético. Entonces, ahí yo, claro, yo creo que la rebeldía de un adolescente que además ya viene un poco resabida de haber vivido por su cuenta, entre buscar la identidad y querer obedecer a un ideal y a la vez rebelarse contra lo establecido, que en mi caso eran los padres, pues eso es el punto ese del camino, ¿no? Que te cala. Tú del montón, no, tú has nacido para caudillo. A mí eso me removió muchísimo y pensé, pues sí, es lo que tengo que hacer, ¿no? Y sobre todo el apostolado, porque había vivido en ambientes en que la gente vivía muy alejada de toda la práctica religiosa y a mí sí que el cristianismo pues respondía bastante a lo que me salía natural, ¿no? A pensar, bueno, no hay que mentir, no hay que robar, hay que hacer el bien. Otro tema que también quería tocar es lo que se refiere a la sexualidad, o sea, los pecados del sexto y el noveno mandamiento. Eso sí que yo cuando empecé a ir por los centros de la obra, mm, me provocó muchísima complicación, muchísimas discusiones, muchísima culpabilidad y yo lo hablaba en casa con mis padres también y ellos no le daban ninguna importancia a esto y entonces ahí yo tenía mucha controversia, digamos. Y yo creo que al final, ahí, por no vivir bien, digamos, según la doctrina católica, según el sexto y el noveno mandamiento, ahí también el hecho de ser una persona inmadura, pues te lleva a tomar decisiones en las que lo fácil es negarse en todo. Porque yo pienso que una chica de 18, 19 años tiene muy difícil, no ahora, pero en aquel momento decidir cuándo una cosa estaba bien y cuándo no estaba bien. Y yo creo que lo mío fue refugiarme en la negación absoluta de estas decisiones. Lo que pasa es que allí siempre hubo un problema. O sea, yo pienso que este es uno de los temas en que no sé si más personas, pero que yo salí muy perjudicada. O sea, te, te ponen encima una carga que te supone una lucha que es totalmente fantasma y no es real, ¿no? Eh, Hablando de las cosas buenas que yo aprendí en la obra y que algunas las he abandonado durante algún tiempo, pero otras no. O sea, yo estoy muy agradecida a todo el tema de la disciplina que he aprendido en el Opus. Sigo viviendo el minuto heroico la mayoría de los días por una cuestión práctica, pero bueno, sé también vivir el no minuto heroico. O sea, que a veces es como una contralucha muy graciosa, sobre todo si estás con alguien mm, que está un poco desconcertado. A ver qué pasa ahora, qué pasa hoy. Eh, También todo el tema de el orden, los horarios, el tema de la sobriedad, bastante. O sea, yo si me comparo con la media de personas con las que convivo, necesito muchas menos cosas que la mayoría de la gente y lo encuentro un alivio. También me sé permitir caprichos. Me ha costado llegar a este entente de cuándo sí y cuándo no.
El tema del alcohol a veces a temporadas ha sido un problema, pero yo creo que he tenido aún como el recurso de poner fin en un momento dado porque tienes mucho el hábito de hacer esto. Para mí, por ejemplo, dejar de fumar fue una batalla horrorosa. A los 18 años yo creo que fumaba 2 paquetes al día. Era cuando me estaba planteando la vocación y estaba en primero de... Aquel año estaba yo, sí, sacándome bueno, para entrar en la universidad en Estados Unidos tenía bastante estudios, ¿no? que sacar adelante. Y, y yo creo que son batallas ganadas que bueno, que tienes el cuerpo entrenado para ello. Eh, el tema de estar pendiente de las demás personas, que eso también he visto que tiene su contrapunto, porque a veces mis amigos más cercanos me ridiculizan y me dicen, bueno, María, no hace falta que te levantes siempre tú, nosotros no sabemos poner el agua, si no queremos más, no nos lo preguntes. Te queda ese, creo que en la obra esto tenía un nombre, como el complejo de pensar en los demás, o también tenía un nombrecito. Mm, no es una cosa mala, pero hay que saber encaminarla otra vez. Y la otra cosa que yo agradezco es que no me cuesta hablar de mí misma, no me cuesta expresar las necesidades que tengo, pero también veo que voy más lejos de lo que debiera. O sea, que estaba tan acostumbrada a abrirme en canal delante de quien te dijeran, ¿no? Que ahora lleva tu charla, que yo ya perdí, ahí sí que estoy convencida que esto fue una práctica que me perjudicó. Perdí un poco el discernimiento de dónde y cuándo y cómo decir las cosas de uno mismo, e incluso cómo acercarse a las demás personas. El otro día lo contaba y en los 2 años del centro de estudios yo hice la charla con 14 personas distintas. Esto me parece que es, pues a mí lo que me parece es que es casi, casi perder la dignidad, pero como yo no quiero haber perdido la dignidad, o sea, no acepto, pienso que es como que la has desperdigado tu vida, tu interioridad, digamos, no tu vida íntima, sino lo más íntimo tuyo, tus pensamientos, tus sentimientos, las tentaciones, lo que pertenecía al ámbito familiar, que también pienso, ¿qué tenía esta gente que hacer de eso? ¿No? Hubo una vez una directora que la verdad me ayudó mucho. Yo estaba muy preocupada por la relación entre mis padres, se lo comenté y... Y la verdad es que fue muy sabia y yo pienso muy buena persona y me dijo, y esto, ahora que ya has quitado esta preocupación, no hace falta que lo vuelvas a contar nunca más. Y a mí la verdad es que esto me quitó un peso de encima, pero la verdad es que yo lo conté. ¿Por qué tenía yo que hablar de lo que pasaba en un matrimonio? ¿Por qué tenía yo que expresar las angustias o lo que pudiera tener? Porque yo dejé de tener relación con mi familia casi radicalmente. Mi familia no era de la obra, no estaban de acuerdo con que yo fuera de la obra. Mi padre me venía a ver un par de veces al año, yo vivía siempre en otra ciudad. Mi madre no quería venir. Mi madre vino alguna vez, pero estaba muy disgustada y no le gustaba ni cómo me vestía, ni cómo hablaba, ni bueno, me veía que estaba cortada por un patrón que no me reconocía. Entonces, esta es otra cosa que yo pienso que podemos rescatar lo bueno de allí, pero quitando lo que ha sido, bueno, perjudicial, ¿no? El otro día también estaba pensando que por qué dar vueltas al pasado, ¿no? Pues porque yo veo que la vida, bueno, esto es un poco, queda un poco pedante quizá,
Pero así como hay gente, eso, ¿no? La física cuántica, o ver los átomos, o ver la trayectoria, yo creo que yo soy más de ver la trayectoria, más que ver los momentitos. Entonces yo pienso, yo estoy aquí a mis 66 años, no sé cuánto me queda, pero lo que he vivido es mucho. Entonces, cada vez que yo proyecto algo hacia el futuro, un nuevo objetivo, por ejemplo, pues esta charla o cualquier plan que yo tenga en mi vida, ¿no? De lo más corriente, volvemos a utilizar lo que hemos tenido en el pasado y me parece que es como reescribir, ¿no? Pues es lo que yo pensaba, ¿no? Que vamos a montar la fiesta otra vez y vamos a ver qué es lo que hubo allí para utilizarlo para bien. Yo creo, yo creo que el hecho de comunicar cosas no es solo el dar conceptos, ¿no? O ideas, porque yo puedo tener un pensamiento y otra persona otro, pero yo pienso que la relación que se establece al hablar, esto es una cosa que nos puede enriquecer mucho unos a otros, ¿no? Y esto es lo que yo he encontrado que da sentido a estos coloquios de ahora, porque muchos diremos las cosas muy, muy parecidas, ¿no? Que me hizo bien, que me hizo mal, que me duele aún, pero el compartirlo hace que tengamos una relación, que el otro día también lo comenté, es lo que yo he vivido siendo numeraria no lo ha vivido nadie más que otras personas que han sido numerarias. Y esto entre nosotras ha creado un vínculo que por mucho que ya no nos tratemos nunca más, ahí está. Yo no he pertenecido a ningún otro tipo de ente así que mete a la gente, ni un club de tenis, ni un coro, porque me echan de los coros, me han echado de 2 coros. Todo lo que sea ir en grupo y que alguien me diga lo que tengo que hacer, yo termino saliendo. Entonces, mi única experiencia es haber sido numeraria, ¿no? Ahí sí que lo fui al 100% y yo creo que algo de eso queda. Y yo creo que algo de eso crea un vínculo con las otras personas que lo han sido. A mí una cosa que me dolió mucho hace poco, recientemente hará quizá un año, que yo hablé con alguien con la que hacía la charla y que siempre cuando yo estaba en crisis, en los momentos en que me costaba sacar, eh, no la vocación, yo la vocación la daba por hecho, ¿no? Pero que me costaba el día a día porque no entendía por qué me cambiaban de centro, por qué no tenía trabajo, por qué tenía que estar en casa cosiendo los bordes de cuando yo había hecho una carrera, por qué tenía que hacer el curso anual cuando, bueno, cosas que me generaban conflicto. El único argumento era porque tienes vocación lo vas a sacar adelante, porque tienes vocación vas a salir adelante. Y esa persona, después de haberme estado diciendo esto años, 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 hablé con ella y me dijo, es que tú nunca tuviste vocación. La misma persona. Entonces a mí esto me dolió tanto que era como si me hubiera dicho, es que tú no exististe, estabas ahí, pero no tenías que haber venido. Bueno, esto también por ver las contradicciones que tenemos dentro, ¿no? Cuando, cuando estamos tan perdidos que a veces quizá lo que buscamos es la aprobación de los otros. O sea, si yo tuve vocación porque Dios o porque la vida quiso que durante un tiempo viviera de esta manera, eso no se puede negar. Y nunca es una equivocación la vida de una persona, pienso yo. No lo tengo, no lo puedo asegurar, pero yo pienso que nadie se equivoca. Otra cosa que tenía en la cabeza que quería decir, bueno, no me gusta hablar de las experiencias malas dentro de la obra. Las hubo, claro que sí, porque si no seguiría ahí. Ya yo pité súper entusiasmada, me daba igual lo que me dijeran, cilicio, cilicio, agua fría, eh, no entras en la cocina cuando tienes sed. Es que cuando lo pienso, es que yo no bebía agua entre comidas, no sé, no había una jarra de agua. Una vez me vino a ver mi padre, me parece, y era en verano y hacía un calor horrible y pidió agua. Y yo tuve que ir a buscar, estoy segura que ahora, vamos, o en aquel centro hubo este despiste.
pero es que para beber agua, yo en la habitación no teníamos nada, nada de nada. Otra cosa que echaba yo muchísimo de menos era el contacto con mis hermanos. Eh, Tenía algunas fotos y me dijeron que me las tenía que poner en la parte de dentro del armario, o sea, que solo las pudiera ver yo. Pero eso sí, la foto de nuestro padre, del padre, tía Carmen, los abuelos y tío Santiago. O sea, yo tenía la familia al completo en mi habitación. Me acuerdo que una vez que estuve enferma, no sé, fue como un consuelo y me dieron una foto de uno de estos, ya no me acuerdo de quién, creo que de los abuelos. Pero fue una, como, bueno, que te hagan compañía. Yo no sé si al final les terminé teniendo cariño o no, porque como no pensabas en nada más, yo creo que sí que necesitas ese vínculo humano, ¿no? Otra cosa que yo era administradora, yo estudié ciencias domésticas en Río Rosas porque lo que yo quería estudiar antes de Pitar era dirección de hoteles en Suiza, que hay una escuela muy buena en Lausanne. Se juntaron dos cosas, una que, bueno, que a mi padre le fueron mal las cosas económicamente y no se pudo permitir pagarme la carrera. Y la otra fue que yo me había planteado pitar. Entonces, como se lo dije a mi madre, con toda la buena fe, porque en casa de mis padres no se dicen mentiras, mi madre tuvo una depresión y entonces fue cuando me mandaron a vivir a Estados Unidos, a un sitio que se pensaban que no tendría contacto con el centro. Entonces yo hice ciencias domésticas, me gustó muchísimo, yo quería ser administradora, me contaron lo que era, empecé a trabajar en distintas administraciones, primero ordinarias, después alguna administración extraordinaria. Vivía en centros donde vivían muchas auxiliares, muchas, donde pitaban muchas niñas muy jovencitas, donde despitaban bastantes y nos íbamos al final del mundo a buscarlas otra vez, pero todo me parecía muy normal, muy natural, es lo que tenía que hacer. Al cabo de 15 años o 14, estaba viviendo en un centro y no tenía administración donde trabajar. Y yo pregunté, ¿qué voy a hacer? Me dijeron que pidiera, bueno, que buscara trabajo. Y yo dije, pero ¿qué, de qué puedo trabajar yo? Al final encontré trabajos, pero desde luego fue una cosa que no entendí nunca y me empezó a descentrar muchísimo, porque hacían falta administradoras, pero aquello, visto con la perspectiva de ahora, yo creo que fue una maniobra para descontentarme, creo. Creo. Me gustaría que alguien me lo explicara, porque tengo una intriga grande por esto. Yo preguntaba mucho y, claro, las que somos administradoras se juntaba el tema de la obediencia en las cosas laborales con el apostolado, porque hacíamos apostolado con las niñas que vivían en el internado o con las empleadas que íbamos a buscar para que trabajaran en los centros, con la vida de familia, con la dirección espiritual. O sea, todo estaba pillado en el mismo cesto, digamos. Entonces yo creo que aquello fue una bomba, me empecé a sentir muy a disgusto y lo decía y rápidamente la directora me diagnosticó, ella me dijo, debe de ser que tienes una depresión. Bueno, a mí el miedo que me entró en el cuerpo no lo puedo ni decir porque es que ahora lo recuerdo, recuerdo el día, recuerdo dónde estábamos paseando y es un punto muy, muy negro en mi biografía, digamos. Y no pasa nada, María, iremos al médico. Y bueno, ¿y a qué médico? No, iremos al psiquiatra. Bueno, yo vivía aquí en la isla y teníamos que coger el avión, ir dos personas y empezamos a ir al psiquiatra, yo creo que cada
3, 4 meses a menudo. De la primera visita yo ya salí con medicación y allí empezó como una cuesta abajo de descontento, de no saber, de no entender, de preguntar. Yo recuerdo muy bien que en la charla me decían, si obedeces no te equivocarás, esto lo sabemos todos. Lo que importa es ser fiel. Si te tienes que pasar la vida planchando manteles de oratorio, pues es lo que Dios quiere. Y yo ponía toda mi entusiasmo en planchar manteles de oratorio, que no me quedaban muy bien, pero bueno, echando otra vez agüita y cuadrando las esquinas, no bailaban tanto, pero bueno, no era lo que más me apeteciera. El otro tema era que estaba muy delgada y tienes que engordar, tómate un vaso de leche a media mañana, un vaso de leche a media tarde, bueno, cosas que yo ya tenía 33, 34 años y no entendía que me trataran así, pero era eso. Y en la charla lo recurrente siempre era que tenía una soberbia a pinchos. Y que eso era muy difícil me lo dijo una directora, tienes una soberbia tan difícil, es que no sé si era la palabra difícil, pero tienes como a pinchos. Y esto es muy difícil, María, esto es muy difícil. Y yo, ¿y qué tengo que hacer con mi soberbia? Reza, reza, reza. O sea, yo creo que, yo diría, visto desde fuera, que te anulan porque no te dejan, yo por lo menos, no digo a todo el mundo, pero yo me sentí que no tenía un recurso para poder corregir esto, porque no sabía de qué se trataba, ¿no? Me podía pasar rato en la oración pidiéndole a Dios que me quitara los pinchos, pero como yo no entendía, o sea, no sé. Entonces, esta separación de entender con el tema afectivo y con el tema de que yo sí, yo rezaba, yo sí que tenía, yo que me sentía devota, me sentía cerca de Dios, no encontraba que Dios me reprochara nada, o sea, tenía problemas para confesarme y decir pecados, pero yo decía que era soberbia. Pero bueno, es como si te dicen no sé, que tienes en algún sitio un tumor pero que no es operable y tienes que vivir con ello. Pero si se pues, supone que tu crecimiento de vida interior era luchar contra eso y no tenías los medios, estaba totalmente perdida, muy perdida. Bueno, hacía mucho apostolado, eso sí, pero también hay, sí, en Palma hay dos centros. Si yo vivía en un centro un año, aquel año hacía apostolado en el otro centro. Si al año siguiente vivía en otro centro, iba a hacer apostolado al otro centro. O sea, no sé por qué. Un año sí coincidió, porque cerraron el centro y tuvimos que renovar, hacer obras y estábamos muy implicadas todas en el centro San Rafael, pero era como si todo estuviera, yo lo he visto desde lejos, planeado para desquiciarme, para no saber a dónde iba. Profesionalmente a mí el trabajo me llenaba mucho, me gustaba mucho cuidar el centro, cuidar a las personas, pero llega un momento en que no tienes bastante con esto. Yo recuerdo a una persona que había vivido conmigo, que se fue a Francia a hacer el Cordon Bleu, que es unos estudios de gastronomía de alto nivel, porque ella daba clases en la escuela de formación profesional de aquel momento, donde vivía yo en aquel momento, y yo pedí también hacer esto porque me gustaba mucho la cocina y me dijeron que si estaba loca, que porque se me ocurría pedir hacer una cosa así. Yo dije, bueno, pues para mejorar y para hacer más cosas. Pues profesionalmente nunca, nunca sentí ninguna motivación, ningún incentivo para mejorar. O sea, yo creo que mi trabajo y el haber estado en un convento, digamos, hubiera sido exactamente lo mismo. No tenía ninguna proyección hacia el exterior. Esto mis padres lo veían, mis amigas pues ya habían desconectado de mí, pero las niñas de San Rafael también. O sea, todas las niñas de San Rafael les planteabas que tenían que ser santas
en medio del mundo, tener buenas notas y después en la carrera, pero yo era una chica de limpieza, un poco más. Entonces, sí que veía la parte, la visión, con visión sobrenatural, sí entendía este trabajo, pero muchas cosas eran muy absurdas. Y los criterios que seguíamos en la administración también eran, yo lo veía esto y siempre lo comentaba, siempre estaban hechos según la medida del fundador. O sea, no eran cosas lógicas. No era solo por ahorrar dinero, por una comida más sana, por... No. O sea, yo me acuerdo de una buena regañina por haber comprado flores amarillas para poner en los centros de mesa. Y la directora me dijo, ¿tú sabes que el amarillo no le gustaba a nuestro padre? Y yo dije, ¿y a mí qué? Bueno, no creo que lo supiera, porque me parece, después cuando he comentado esta anécdota, creo que, pero esa fue la explicación que me dio. Y bueno, ¿y qué? Pero él no va a estar. O sea, es que me da igual. Her defining traits that she's got no specialties. I've dreamt of you a lot, but I'd rather stay at home. I'd rather be alone, my strawberry girl. I'd ask you on a date, but I don't know what to say.